No cabe duda que hay una fuerza malévola satánica que ha aumentado sus ataques e interés en contra de los niños. En el video pasado le comentaba cómo eran los cómplices de la pederastia y cómo está aumentando el abuso infantil. En este video quiero seguir sacando pruebas para hablar desde un punto de vista horizontal y un punto de vista vertical. ¿Cuál es la intención? Ayudarte a ti, querido amigo, si tú eres amante en el buen sentido de la palabra, de tus hijos, de los niños y quieres cuidar el bienestar de los tales, yo te invito a que veas completo este material. Vamos a, en primer lugar, sacar la evidencia. No sé si te has dado cuenta que hay una poca supervisión a los niños y por ende, debido al confinamiento, son muchísimos los menores de edad que están consumiendo pornografía, al punto que el gobierno de Nueva Zelanda tuvo que sacar un video buscando de advertir a los padres del alto consumo que los niños están haciendo de páginas pornográficas por medio de estos aparatos. Adicional a esto, hemos visto un bombardeo de la normalización de ideologías que han despertado un interés de la noche a la mañana por los niños. Por ejemplo, Nickelodeon. ¿A quién le importa y por qué razón sacan un personaje de Nickelodeon que ahora el muchachito o la esponjita es homosexual? En segundo lugar tenemos Cartoon Network, que busca también de normalizar y de introducir. Ya antes lo hacían encubiertamente, ahora lo hacen ya a voz populi, cualquier cantidad de ideologías en el material que es para los chiquitos. Sin ir muy lejos, también vemos a Disney, que promueve una agenda completamente perniciosa y busca de influenciar a los pequeños. Yo no sé si tú estás consciente que en el Reino Unido, hace apenas unos meses, en el año 2019, 2 niños de 10 años fueron suspendidos por la directora del colegio porque los niños tenían valores cristianos y decidieron no participar en un adoctrinamiento de la agenda LGTBI. La directora, que recibió demanda por parte de sus padres, alega que esta era una actividad obligatoria y que los niños debían de participar y se le catalogó a los niños como homofóbicos, simplemente por levantar su voz y decir tengo otro tipo de valores, no quiero participar en dicha agenda. ¿A qué punto estamos llegando? ¿Cuál es la intención y el interés que tienen los autores de esta agenda con nuestros niños? Son preguntas que debemos de hacernos porque si no te haces estas preguntas, en el momento que quieras saber qué es lo que está pasando y de qué forma cuidar tu familia, va a ser demasiado tarde. Quiero colocar en la mesa la primera respuesta y es una respuesta horizontal. Lo que nosotros estamos viendo en la actualidad con todos estos movimientos que buscan de levantar los derechos de las personas maltratadas, vejadas, humilladas, es un adoctrinamiento político. Quieren colocar todo en el mismo saco y vemos que estos jóvenes, que estos niños que están siendo influenciados, no se dan cuenta que están siendo adoctrinados por fines políticos. Quiero recomendar el libro negro de la nueva izquierda de Nicolás Márquez y Agustín Laje, donde expone lo que acabo de decir con cualquier cantidad de argumentos históricos, biológicos, científicos, que puedes tú tener material para ver la otra cara de la moneda. Ciertamente, en realidad es un movimiento que defiende los derechos o es un movimiento que siembra el pensamiento
de un dictador que busca de reprimir y de recriminar a la persona que no piensa igual que él. Por ejemplo, ese movimiento que vimos aquí en Venezuela, en el cual tú y yo estamos claramente familiarizados, el chavismo. ¿Qué hacía el chavismo? Denigraba y humillaba y buscaba de pisotear al que pensaba diferente, porque estaba en contra de la revolución. De la misma forma, ahora están implementando la misma estrategia, pero con otro método. El fondo es el mismo, la forma ha variado y le quieren colocar un arco iris. Ahora, es interesante que este movimiento busca de desenfocar, de distraer y restarle la importancia a los verdaderos conflictos que se están llevando a cabo en el planeta Tierra en el año 2020. Estamos con movimientos y rumores de guerras. Estamos a la espera de un nuevo orden mundial que traerá como consecuencia un dictador mundial. Tenemos armas químicas, armas biológicas. Estamos viendo el derrumbe de la economía, cómo muchas naciones están entrando a la pobreza extrema que ni siquiera van a tener para qué comer y para qué vestir. Estamos viendo la desintegración de la familia. Sin embargo, las élites y los medios de comunicación masiva buscan de distraer a la población haciéndole creer que están defendiendo sus derechos. Por el amor de Dios, ¿qué derecho vas a defender si nos enfrentamos a una guerra donde se están utilizando armas químicas, donde la naturaleza nos está diciendo cuidado, se acerca el fin? Por Dios, profesando ser sabios, se convierten en necios. Esa es la respuesta horizontal. Un adoctrinamiento que busca un fin político. Ahora, tengo una respuesta vertical, la cual es una respuesta espiritual, y en realidad la respuesta vertical gobierna la horizontal. ¿A qué me refiero? Voy a comenzar con Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero que quiero decirte es lo siguiente: nuestra lucha es una lucha espiritual. No son las élites, no son los medios de comunicación masivos, son los espíritus que operan dentro de estas personas. Nuestra lucha siempre ha sido una guerra espiritual. Por esa razón, este libro que yo tengo en mis manos emplea la analogía de la guerra para que el creyente entienda que no estamos en tiempos de paz, que no debemos de atacar hombres y mujeres, sino principados, potestades, huestes de maldad que tienen una agenda y que operan en los hijos de desobediencia. En segundo lugar, quiero que leamos Apocalipsis 12, versículo 19. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás, que es aquel que busca detener este sistema demoníaco organizado, tiene la capacidad de engañar al mundo entero. ¿Tú no has notado cómo el planeta Tierra está sumergido en una confusión total? A lo malo le llamamos bueno, a lo bueno le llamamos malo. Pedimos libertad de expresión, pero condenamos al que piensa diferente. Satanás engaña al mundo entero,
repito, tiene un sistema organizado que busca de destruir, desintegrar la familia, los matrimonios, los niños, etcétera, etcétera. En tercer lugar, quiero que leamos 2 de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué quiere decir esto? Que esta entidad malévola tiene la capacidad de maquillar las cosas más dañinas y hacerlas ver como inofensivas. En esta respuesta, que es la respuesta vertical, una respuesta espiritual por medio de la cual podemos ver qué es lo que está sucediendo, también quiero recomendar un libro, y este libro se llama La Revolución Sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico, por parte de la doctora Catherine de Núñez y el pastor y médico Miguel Núñez. Qué interesante la propuesta que coloca a la mesa con datos científicos, biológicos y médicos de lo que está sucediendo. Pero llegamos a la cúspide de la ciencia y después de tener avances científicos, biológicos, ahora no queremos aceptar la misma ciencia para seguir patrones inmorales, antisociales, completamente dañinos. Vamos a Marcos 10, del 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Es importante aquí que, por ejemplo, en el versículo 14 dice se indignó. En el original griego, Cristo se llenó de indignación al ver que sus discípulos no querían permitir que llegaran los niños a él. Pero la clave está en el versículo 15. El reino de Dios, que el que no reciba el reino de Dios como un niño. Ahora, ¿cómo es un niño? Tocando este patrón del versículo que estamos estudiando, fíjense cómo los padres llevaban a los niños a Cristo porque lo reconocían como un rabino, como un maestro. En primer lugar, podemos destacar que los niños a los que se refiere Cristo son niños que tienen padres, representantes con principios espirituales, que buscan de apoyar a sus criaturas, que buscan de llevarlos a la iglesia, de mostrarle el mundo espiritual. Esa es la primera característica. En segundo lugar, vemos que como estos niños no son los niños mimados y malcriados de ahora, son niños criados con valores y principios que aún existen si cuentan con esos padres, que tienen fe en sus padres. Son niños humildes que desarrollan una absoluta dependencia para otros. Viven por fe y por fe aceptan su suerte confiando en que otros los cuiden. Obedecen y tienen inocencia. Cristo nos está mostrando las características para nosotros entrar en el reino de los cielos, y también en la doble referencia de su discurso muestra cómo los niños tienen el reino de los cielos. ¿A qué me refiero? Un niño muere hoy por cualquier causa y de inmediato es absorbido por la redención de Cristo y va al cielo. Tiene una ventaja y un privilegio que los adultos no tienen, porque los adultos necesitan
acercarse a Dios voluntariamente, arrepentirse y creer en el Evangelio. Porque pasaron por un proceso de maduración, ya tienen desarrollada la conciencia y pueden elegir la capacidad que Dios no dejó. Entonces, un niño que no está, que se va absolutamente por su inocencia, va al reino de los cielos. Ahora, Satanás quiere robar lo antes posible, mientras más prematuramente mejor, la inocencia de los niños. ¿Y cómo lo hace? Busca de suavizar el pecado y reemplazar la palabra de Dios por la mentira. ¿Dónde está el ejemplo? En lo que sucedió en el jardín del Edén. No por casualidad, lo que estaba pasando en el jardín del Edén antes del pecado se le conoce como la dispensación de la inocencia. Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban de ello. Adán y Eva conversaban con Dios, hablaban con Dios, tenían una santidad preciosa, pero entró Satanás y buscó de incentivar la desobediencia, buscó de suavizar el pecado y buscó de reemplazar la verdad de Dios por la mentira. No moriréis, seréis como Dios. De esa misma manera, como Satanás robó la inocencia en el jardín del Edén, de la misma forma lo está empleando ahorita y quiere robar la inocencia de tus hijos, de los niños que están en tu entorno, como lo está haciendo ahora. En primer lugar, apuntando a la cabeza, con padres confundidos, adictos, pervertidos, que no tienen un concepto de lo que es los valores, principios, que no cuidan a los niños y se les olvida que el niño no pidió nacer. Tú decidiste tomar esa relación sexual sabiendo que tienes un espermatozoide y ella tiene un óvulo, crear un embrión y sacar una criatura. Y después de esto andan como locos y no supervisan a las criaturas, no invierten tiempo en ellos porque están haciendo videos para YouTube. ¿Cómo Satanás sigue y está haciendo en la actualidad la estrategia? ¿Cómo la está llevando a cabo? ¿Cómo está llevando a cabo el robo de la inocencia del niño? En segundo lugar, con traumas. Llenando a la criatura de traumas. Si ya de por sí tiene un padre confundido, el niño es confundido. Y ahora, si el niño está expuesto a pornografía y no tiene supervisión, si el niño ahora en los canales como Nickelodeon, Cartoon Network, Disney, ve cosas anormales como normales, lo atormenta, lo confunde, lo desintegra, muchas veces los llena de ira. Y esos niños que no son tratados sus traumas, que luego por causa de la falta de supervisión son víctimas de pederastas, de violadores, terminan convirtiéndose en adultos llenos de ira, llenos de torturas en su cabeza. Terminan siendo confundidos, inclinándose al suicidio, con posturas antisociales. La psicología nos los muestra. Tenemos estadísticas para saber que eso está pasando y por esa razón Satanás está utilizando incluso a padres para robarle la inocencia a las criaturas inocentes. En tercer lugar, ¿cómo está haciendo Satanás para normalizar y para emplear el robo de la inocencia? Bueno, lo vemos ante nuestros ojos. Busca de normalizar lo anormal, la perversión, la depravación, la inmoralidad. Ahora el niño está siendo bombardeado y atormentado. Enciende la televisión, inmoralidad. ¿Qué pasó con lo que antes estaba? La clasificación del material que busca de cuidar
la integridad y la sanidad mental del niño. ¿Qué pasó con las generaciones de antes que antes de un programa, de una película o una novela decía: este programa tiene contenido de escenas sexuales no apto para niños, se le recomienda a los padres discreción? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué antes estaban esos avisos y ahora hasta las mismas comiquitas buscan de normalizar perversiones? ¿No te das cuenta cómo estamos siendo degradados? ¿Cómo estamos nosotros siendo empujados a la normalización de actos abominables? Y en cuarto lugar, Satanás busca derrobar la inocencia de los niños cuando genera tanta presión al punto que los creyentes silencian la palabra de Dios. Creemos en Cristo, pero no obedecemos sus mandamientos. Creemos en Cristo y padres que están conscientes que lo que estoy diciendo no está bien, las ideologías, la normalización de lo anormal, pero se quedan chito, se quedan callados porque es tanta la presión que los intimida. Nos llamaron a ser valientes. Si lo que está sucediendo en el mundo, marchas, programas, noticias, está afectando la integridad de tu familia, tú deberías de levantarte y decir: no estoy de acuerdo. Niño, niña, ven, quiero hablar con ustedes. Lo que ustedes vieron en ese programa no es normal. El mundo te va a decir allá afuera que es normal, pero yo te digo, querida, que la Biblia dice que no es normal y voy a orar por ti. Quiero terminar con una advertencia y tómatela muy en serio. La advertencia se encuentra en Mateo 18 del 1 al 7. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuando dice se humille, es que acepte su completa y absoluta dependencia por Dios, así como un niño acepta su completa y absoluta dependencia por sus padres. Ahora, presta atención en el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hay un discurso de doble referencia aquí. Claramente el Señor se está refiriendo a un término espiritual. Niños en la fe, que creen en Jesucristo, que desarrollan su dependencia porque Cristo mandó a que tenemos que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento trae un niño espiritual. Pero también esa referencia está para aquel que no protege la integridad y la inocencia de niños. Cómplices. Hay de aquellos padres que por un lado apoyan tendencias y por otro se llenan la boca de decir: yo cuido a mis hijos. Hipócrita. Tienes que llamar malo a lo que es malo en todas tus áreas de tu vida. Tienes que llamar bueno a lo que es bueno. Dios odia la tibieza. Por cuanto eres tibio, te vomitaré. Si tú quieres cuidar a tus hijos, comienza levantando tu voz y diciendo: no es cierto, no es normal lo que están promoviendo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ay del mundo por los tropiezos. Los tropiezos tienen que venir, pero ay de aquel hombre por medio del cual viene el tropiezo. Si tú eres creyente y por cobardía
no levantas tu voz para cuidar la integridad de los inocentes y pequeños a los cuales se les quiere robar su inocencia, para llenarlos de traumas, para afectar su integridad, eres cómplice. Ay de a ti que no te levantaste como atalaya para levantar la voz de Dios y decir: arrepiéntete, Cristo viene pronto. Voy a cuidar a mi hijo, voy a cuidar a mis sobrinos, voy a cuidar a todos los niños, porque así no sean míos. Es mi deber levantar la voz. Tiempos peligrosos. Tiempos en los que tienes que ser valiente.